La noche antes del día del compromiso, mi prometida y su mejor amigo fueron a registrar su matrimonio en un club nocturno. Incluso se abrazaban y se acariciaban. Yo los miraba con frialdad mientras sacudían los dados para humillarme. Una ronda tras otra, perdí incluso el reloj reliquia que mi abuelo me había dejado. Todos pensaban que yo solo era un adicto rígido al trabajo, un ratón de biblioteca tonto. Pero nadie esperaba que, en el momento en que levanté el cubilete de dados, los 3 dados cayeran directamente marcando 13 puntos, barriendo toda la mesa. En una sola noche, gané toda la fortuna de ellos. Solo entonces mi prometida se lanzó hacia mí llorando, pero yo solo dejé escapar una risa fría. El que gana es rey, el que pierde acepta. Natasha, sin embargo, no parecía preocuparse en lo más mínimo por todo esto. Incluso dijo descaradamente, como si fuera una broma: mañana nos divorciamos y listo. Todo el mundo sabe que Milito y yo solo somos cuñados. ¿Quién iba a imaginar que ese mejor amigo no seguiría el guión? Levantó las cejas deliberadamente con una provocación evidente. Según la tradición de un día de marido y mujer, 100 años de afecto, todos deberían preparar un regalo de boda para nosotros. Inmediatamente alguien en la mesa soltó una gran carcajada, empujando la atmósfera a un frenesí aún mayor, y propuso que tenía un proyecto en el oeste de la ciudad y que podía entregarlo directamente como regalo de bodas. Sin embargo, la mesa de bebida tenía sus propias reglas. Si querías llevarte el regalo, tenías que ganar lanzando los dados. Así que no dije mucho, simplemente arrastré una silla y me senté en silencio a la mesa, justo frente a las cejas fruncidas de Natasha. La comisura de mis labios se elevó ligeramente y dije con un tono tranquilo: ¿no se trata de lanzar los dados para regalar el obsequio de boda? Entonces yo también jugaré una ronda. La mesa quedó en silencio al instante. Natasha de repente extendió la mano y abrazó mi cintura, como si quisiera sacarme del juego. Deja de hacer tonterías, Yu-Gi-Oh, vete a casa a dormir. Retrocedí tranquilamente un paso, apartando su mano de mi cuerpo, y mantuve el rostro inexpresivo mientras miraba a Milito. ¿Ya terminaste de jugar? Tu marido sigue sentado allí. El rostro de Natasha se ensombreció de inmediato. Su voz se volvió más apresurada e impaciente. Milito y yo somos amigos. Si realmente pasa algo, ¿acaso te corresponde a ti intervenir? Había escuchado esa frase tantas veces que ya me había hecho callo en los oídos. Cada vez era por Milito. Por él olvidaba nuestras citas. Por él me dejaba tirado en la calle sin preocuparse por mí. Por él salía a medianoche en taxi para cuidar a su amigo borracho. Y ahora incluso registró un matrimonio en un club nocturno con entusiasmo. La explicación final siempre era una sola frase: solo somos amigos. Cuando el ambiente se volvió extraño e incómodo, Milito salió a animar la escena. Abrazó los hombros de Natasha y, lleno de confianza, le aconsejó que no se lo tomara en serio. A Yu-Gi-Oh no le pasa nada. Solo ha bebido demasiado. Mañana, después del divorcio, le pediré disculpas y ya está. Mientras hablaba, bajó la cabeza y dio un largo trago a la botella. Al verlo, Natasha inmediatamente extendió la mano para quitársela. Su voz subió de repente. ¿Otra vez estás bebiendo tanto? ¿No tienes miedo de que pase algo? Luego se volvió hacia mí con una mirada feroz y el rostro oscuro. Yu-Gi-Oh, no te pases. En ese momento solo pude sonreír con autoironía, rompiendo el punto muerto. No pasa nada, tampoco soy alguien que no entienda las bromas. ¿Qué tal si esta noche juego con todos para divertirme? Todos estallaron en vítores al instante. No esperaban que realmente aceptara, y el ambiente se volvió animado de inmediato. Yu-Gi-Oh, siempre hemos querido invitarte a jugar. No es que no te llamáramos. Es que Natasha siempre decía que estabas ocupado con el trabajo. Quien dijo eso fue Elena, la mejor amiga de Natasha. Ella le guiñó un ojo a Natasha en secreto. Natasha, vamos, mímalo un poco y dile algo bonito a Yu-Gi-Oh. Pero Natasha no se conmovió en absoluto. Se recostó en el sofá y se sentó directamente sobre las piernas de Milito, rodeando su cintura con naturalidad y mostrando una intimidad descarada. No me miren a mí. Esta noche, él es mi marido. Las personas en la mesa vieron que yo solo sonreía ligeramente, sin ninguna otra reacción. Una vez que la incomodidad desapareció, finalmente alguien comenzó a gritar: ¡Feliz boda! ¿Cómo dijiste que íbamos a jugar? Milito adoptó una postura relajada. Era extremadamente hábil manipulando la atmósfera. Las reglas de siempre, decidir con dados. Pero hoy está aquí el señor director general Yu-Gi-Oh. Normalmente está tan ocupado que seguro no entiende cómo jugamos nosotros. Así que debemos cuidarlo un poco. ¿Qué tal si jugamos a mayor o menor? El que pierda no solo bebe, también tiene que añadir una apuesta con premio. En ese momento todos se opusieron inmediatamente, llenos de entusiasmo. Eso no puede ser, todo el mundo sabe que ustedes dos son los reyes de los dados. Ahora que están juntos, no nos queda ninguna oportunidad. Natasha seguía acurrucada en los brazos de Milito. Ni siquiera me dirigió una mirada y se burló directamente.
Entonces ríndanse. Elena fue provocada de inmediato. Sin dudarlo, se quitó el reloj Patek Philippe de la muñeca y lo lanzó con fuerza sobre la mesa. Yo apuesto primero, es una edición limitada que acabo de comprar. Los demás también comenzaron a quitarse los relojes de marca y las joyas que llevaban encima. Otra chica llamada Sofía arrojó un brazalete Van Cleef y Arpels. Natasha, sin mostrar la menor emoción, se quitó del cuello el collar de zafiro hecho a medida. Mi mirada se detuvo por un instante. Ese collar era precisamente el regalo de aniversario que yo le había dado. Milito seguía abrazando a Natasha, con una expresión como si la victoria ya estuviera asegurada. Ese reloj es bonito, Natasha, recuerda ganarlo para mí. Mi rostro no mostró ninguna emoción. Simplemente me quité mis gemelos Hermès y los coloqué sobre la mesa. Feliz boda, yo también aportaré algo a la diversión. El ambiente se quedó en silencio durante unos segundos. La mano de Natasha, que estaba sujetando la de Milito, se apretó inconscientemente, sus cejas volvieron a fruncirse y me miró con una clara advertencia en los ojos. Milito se sorprendió al principio, pero luego sonrió y acarició la cabeza de Natasha. Si el director general Yu-Gi-Oh quiere apoyarnos, esta noche debemos jugar bien con él. Elena salió inmediatamente a mediar. Juguemos, esta noche tiene que ser animada. Señor Yu-Gi-Oh, las reglas son muy simples. Solo comparamos quién tiene más puntos. El que tenga el puntaje más bajo debe beberse un trago entero y además elegir un objeto de esa montaña de relojes y joyas para regalárselo como regalo de boda a quien tenga el puntaje más alto. Señaló deliberadamente el montón de apuestas costosas, con un tono que no ocultaba la provocación. Por supuesto, si no se atreve a apostar, también puede admitir la derrota. Asentí levemente. Luego, el cubilete de dados fue pasando de mano en mano. Milito lo agitó con movimientos suaves, haciendo que los dados dentro produjeran un sonido fuerte como de viento. Natasha apenas lo sacudió un par de veces con indiferencia, pero sus ojos permanecían clavados en mí, como si quisieran atravesar mi corazón. Para que no descubriera mis emociones, giré la cabeza deliberadamente y evité su mirada. Después tomé el cubilete. Mi técnica parecía torpe, tan torpe que incluso yo mismo me sentí un poco avergonzado. Entre la multitud se escucharon algunos murmullos. Yu-Gi-Oh realmente es ese famoso adicto al trabajo, tan rígido que arruina la diversión. En realidad vino para reclamar su territorio, pero qué lástima que Natasha ni siquiera le presta atención. Milito me lanzó una mirada llena de arrogancia. Señor Yu-Gi-Oh, ¿quiere que le muestre la postura correcta? Lo ignoré por completo, contuve la respiración, imité 2 sacudidas y luego coloqué suavemente el cubilete sobre la mesa. Abrir. Los cubiletes comenzaron a destaparse uno tras otro. Milito obtuvo un 5 y un 6. 11 puntos. Su presencia parecía imparable. Natasha sacó 2 5s. 10 puntos. Ni alto ni bajo. Los resultados de los demás también eran desordenados. Cuando llegó mi turno de abrir el cubilete, aparecieron solo un 1 y un 2. Apenas 3 puntos. La mesa explotó inmediatamente. 3 puntos. Jajaja, el más bajo, señor Yu-Gi-Oh, su suerte es increíble. Elena contuvo la risa mientras empujaba una copa de licor fuerte hacia mí. El que pierde acepta. Además, miró de reojo los gemelos sobre la mesa, insinuando claramente. Natasha finalmente habló con frialdad. Si no sabes jugar, no intentes aparentar. Milito se dobló de risa. Nuestro señor Yu-Gi-Oh va a sangrar mucho esta noche. Estos gemelos son de buena calidad, así que los aceptaré. Mi mirada osciló entre la copa de licor y los gemelos. Esos gemelos habían sido un regalo que Natasha buscó con mucho esfuerzo en el pasado. Hechos a medida para mí. Contenían demasiados recuerdos. Pero en mi corazón solo surgió una risa fría. Empujé lentamente los gemelos hacia el centro de la mesa, con un gesto contenido. Levanté la mirada y dije con voz grave. Entrego el regalo de boda. El rostro de Natasha se puso lívido y el ambiente se volvió pesado. Milito, en cambio, tomó los gemelos con alegría y los observó bajo la luz, con una sonrisa en los labios. Muchas gracias, señor Yu-Gi-Oh, por ceder un tesoro. Elena rápidamente trató de aliviar la tensión. Vamos, no perdamos el ritmo, la segunda ronda continúa. Milito volvió a lanzar y obtuvo 9 puntos. No era sorprendente. Pero Natasha lanzó inmediatamente después 12 puntos, lo que dejó a todos atónitos. Milito se llenó de alegría. Mi esposa es increíble, esta noche está imparable. La palabra, esposa, salió de su boca con total naturalidad, lo que hizo que mi rostro se volviera aún más sombrío. Todos comenzaron a vitorear. Elena explicó las reglas en el acto. 12 puntos arrasan la mesa. Puedes elegir cualquier objeto apostado. Natasha ni siquiera me miró. Abrazó a Milito y, con un tono coqueto, le cedió la elección. Decide tú, ¿cuál quieres?
La mirada de Milito recorrió la mesa y finalmente se detuvo en mi muñeca. Allí estaba un reloj sencillo, pero con un estilo único. Quiero ese. Yo estaba sosteniendo una copa de vino. Mi mano se detuvo por un instante. Ese reloj era una reliquia que mi abuelo me había dejado. Siempre lo llevaba conmigo. Natasha, por supuesto, lo sabía perfectamente. Incluso Elena notó que algo no estaba bien. Ese reloj es demasiado común. Milito, luego pasa por mi casa y elige algunos mejores. Milito retiró la sonrisa y dijo con frialdad. ¿No fueron ustedes quienes establecieron las reglas? Si no quieren perder, podían haber decidido no jugar. Natasha me miró con una sonrisa helada. Yu-Gi-Oh, no pongas excusas. Antes te dije que te fueras y no quisiste. Ahora sigue las reglas. Intenté responder. Pero apenas abrí la boca, Natasha me interrumpió. Mi mano derecha se cerró en un puño sin darme cuenta. En los ojos de Natasha ya no quedaba ni una pizca de paciencia. Su mano estaba extendida, presionándome sin la menor intención de ceder. Elena ya no podía soportarlo y tiró discretamente de Milito para calmar la situación. Puedes elegir cualquier otra cosa. ¿Por qué tiene que ser ese reloj? Pero Milito no cedió. Él mismo quiso jugar. Desde el principio cualquiera podía decir que no. Natasha se volvió aún más fría. Si tomaste la decisión tú mismo, no te arrepientas. Mi cuerpo tembló ligeramente. Aún así, reprimí la resistencia en mi corazón y me quité el reloj de la muñeca. Natasha lo tomó con expresión indiferente y se lo lanzó a Milito. Él apenas lo miró un par de veces, completamente despreocupado. Se ve bastante común. Lo lanzó descuidadamente. El reloj golpeó el borde de la mesa. Una copa se volcó y el vino tinto se derramó, empapando la superficie del reloj. Apreté los puños con fuerza. Sentía como si una piedra pesada me aplastara el corazón. Pero Milito ni siquiera se dio cuenta. Al contrario, volvió a gritar con entusiasmo. Continúen, no se queden ahí, la tercera ronda empieza. Mi suerte siguió siendo terrible. Solo obtuve 7 puntos. Milito, como siempre, sacó 9. Y Natasha, inesperadamente, obtuvo 2 unos, el puntaje más bajo de la mesa. Milito se rió mientras bromeaba. Esposa, hoy tu suerte no está muy bien. Natasha bajó la cabeza y se preparó en silencio para beber el trago de castigo. Pero Milito de repente extendió la mano para detenerla. La abrazó y bebió él mismo toda la copa de licor fuerte. Incluso le guiñó un ojo con picardía. Esta noche marido y mujer están unidos. El castigo se comparte. Las risas y el ruido que siguieron me dejaron cada vez más entumecido. Ronda tras ronda, parecía caminar al borde de un precipicio. El alcohol entraba en mi estómago sin parar y los accesorios que llevaba encima prácticamente se perdieron todos. Incluso las llaves del coche que había conducido hoy terminaron en manos de Milito. Para entonces mi rostro ya mostraba claramente señales de embriaguez. Mi visión se volvía cada vez más borrosa. Cuando tomé el cubilete otra vez, mi mano temblaba ligeramente, a los ojos de los demás. Ese estado era claramente una señal de que el alcohol ya había subido a mi cabeza. En una ronda dirigida por Elena, ella cambió las reglas con un tono suave. Comparar mayor o menor es demasiado simple. Esta ronda será diferente. Solo quien obtenga más de 8 puntos puede duplicar la apuesta. Y el valor también debe aumentar. Si no hay emoción, no tiene sentido. Milito se dio una palmada en la frente con entusiasmo. Bien, yo participo. Apuesto mi tienda de moda de lujo en el este de la ciudad. Esa tienda era una de sus propiedades más valiosas. Todos comenzaron a murmurar de inmediato, listos para aceptar el desafío. Natasha también me lanzó una mirada discreta antes de decir con calma. Acepto, apuesto el yate número 11 que está a mi nombre. Ese yate valía millones de dólares. Y lo más importante era que había sido nombrado con los nombres de Natasha y el mío. De repente, toda la presión de la apuesta cayó sobre mí. Todas las miradas se concentraron en mí. Natasha finalmente intervino. Yu-Gi-Oh, ya es tarde. Puedes volver a casa. Milito, en cambio, soltó una risa arrogante. Natasha, ¿dejar de jugar ahora sería admitir la derrota? Tal vez el señor Yu-Gi-Oh esté en racha. Sus palabras me provocaron. Miré fijamente a Natasha sin querer parecer débil y dije entre dientes. Acepto, apuesto mi apartamento en la bahía de Puerto Vallarta. Todos quedaron atónitos. Ese apartamento lo había comprado después de graduarme de la universidad, con mi primera gran ganancia. Tenía una ubicación excelente y su valor superaba con creces la tienda de Milito. El cubilete volvió a agitarse. Milito obtuvo 9 puntos, con una sonrisa confiada. Natasha sacó 7. Cuando llegó mi turno, respiré profundamente. Mis palmas estaban cubiertas de sudor. Abrí el cubilete. 3 y 5. Exactamente 8 puntos, apenas un punto por debajo. Los vítores se transformaron en suspiros. Solté un largo aliento y mi cuerpo se hundió en el sofá.
La risa de Milito sonó como si quisiera echar sal sobre la herida. ¿Qué se siente perder? No dejaré escapar nada de lo que te pertenece. Levanté la cabeza y sostuve su mirada provocadora. Mi rostro estaba enrojecido por el alcohol, pero mis ojos estaban extrañamente lúcidos. Continúa. Una vez que la puerta del casino se abre, ya no hay camino de regreso. En las rondas siguientes, las apuestas siguieron aumentando. Los objetos apostados se convirtieron en verdaderos activos. A veces perdía pequeñas participaciones o inversiones poco importantes. Otras veces recuperaba algo por suerte. Mi comportamiento cada vez se parecía más al de un jugador hundido en el abismo. Cuando perdía, mi rostro se volvía pálido. Cuando lograba revertir la situación, mostraba una alegría evidente. El alcohol y la emoción habían quemado completamente mis emociones. Todo el lugar comenzó a caer poco a poco en un estado de pérdida de control. Natasha intentó detenerlo varias veces, pero Milito la bloqueó con brusquedad cada vez. Sus cejas se fruncían cada vez más. En mi corazón surgió una pizca de burla hacia mí mismo. Tal vez, en sus ojos, yo solo estaba haciendo un berrinche infantil. Al final, como siempre, agacharía la cabeza y volvería a desempeñar el papel del Yu-Gi-Oh obediente que tenía en la palma de su mano. La mesa de dados ya se había convertido en un pequeño campo de batalla. Hasta que, por casualidad, gané una empresa de medios de Milito. Finalmente ya no pudo quedarse quieto. Curvó los labios en un gesto desafiante. Yu-Gi-Oh, tienes bastante impulso. ¿Quieres probar algo más grande? Levanté la copa y bebí de un trago. El alcohol quemó mi garganta y también consumió toda mi vacilación. ¿Qué hay que no me atreva? Natasha estaba a punto de intervenir para detenernos, pero Milito aprovechó para presionarla hacia abajo. Apuesto todas las acciones y bienes inmuebles que tengo. ¿Te atreves a subir la apuesta? Toda la sala quedó en silencio en un instante. Como una pintura inmóvil, el aire parecía congelado. Todas las miradas se concentraron en mí, esperando mi decisión. De acuerdo, apuesto contra ti toda mi fortuna. La zona VIP quedó completamente silenciosa. Natasha se levantó de repente, furiosa. Yu-Gi-Oh, ¿estás loco? Solté una ligera risa, con un tono firme. Una apuesta es una apuesta. Nunca me retracto. ¿Te arrepientes ahora? Milito se levantó también y tiró de Natasha. Natasha, él mismo está entregando su vida. Si no lo aceptamos, ¿no seríamos idiotas? ¿O es que te duele por él? La mirada de Natasha volvió a posarse en mi rostro. Yu-Gi-Oh, llama ahora mismo a tu abogado. Prepara documentos notariales. Hagámoslo limpio. Asentí sin la menor duda. Delante de todos saqué el teléfono y llamé a mi abogado personal, pidiéndole que trajera inmediatamente la certificación de mis activos y redactara un acuerdo provisional. Natasha me lanzó una mirada fría. No te arrepientas. Luego, bajo innumerables miradas, caminó hacia el lado de Milito, mostrando claramente su postura. No pasó mucho tiempo antes de que el abogado llegara apresurado. Los tres firmamos solemnemente el acuerdo ante todos, estableciendo que una ronda de dados decidiría al ganador. El cubilete volvió a colocarse en el centro de la mesa. La voz de Elena sonó ronca. El puntaje más alto se lo lleva todo. Milito actuó primero. 5 y 6. 11 puntos. Ya era un resultado muy alto. Volvió a agitar el cubilete con fuerza. Incluso el sonido transmitía confianza. Lo abrió. 2-6. 12 puntos. El máximo. En un instante, todo el lugar explotó en gritos ensordecedores. Con el máximo puntaje arrasaba la mesa. Para empatar, alguien tendría que sacar también 12. La probabilidad era aún menor que ganar la lotería. Milito estaba desbordante de arrogancia. Abrazó emocionado a Natasha y luego me miró con una sonrisa victoriosa. Yu-Gi-Oh, parece que ni el cielo está de tu lado. Natasha me miró con una expresión complicada. Yu-Gi-Oh, admítelo ahora. Yo simplemente la miré con calma. En ese momento lo entendí. A partir de mañana, nuestras vidas ya no tendrían ninguna relación. Así que levanté la mano. Tomé el cubilete y lo agité con decisión. Con un golpe pesado lo dejé caer sobre la mesa. El cubilete se abrió. Todas las miradas se concentraron al mismo tiempo. El aire parecía congelado. Tras unos segundos de silencio, Milito finalmente gritó. ¿Cómo es posible? Debajo del cubilete no había 2 dados. Había 3. 2 seises rojos brillantes y un 1 rojo. Antes ellos habían usado un 1 para hacerme perder. Ahora yo les devolvía ese mismo 1. El total de los 3 dados era 13. Elena fue la primera en abrir los ojos de par en par. Su voz temblaba. ¿Cómo apareció un dado más dentro del cubilete? No pude evitar sonreír. Si la técnica y la fuerza son lo suficientemente precisas, se puede partir un dado en 2 directamente. De ahí salen los 13 puntos. Ahora mis ojos estaban completamente claros. Mis movimientos ya no tenían ni rastro de torpeza. 13 puntos. El que gana es rey. El que pierde acepta.
Desde el momento en que me senté en esa mesa, mi corazón ya estaba muerto. Natasha, durante todos estos años te di innumerables oportunidades. Pero cada vez protegías a tu mejor amigo, dejándome atrás. Ahora incluso sostienes ese certificado de matrimonio sin preocuparte por la humillación y el desprecio que me rodean. Si todo esto es el final que tú misma provocaste, entonces no tengo por qué sentir culpa. Este pequeño casino no es nada. En el pasado recorrí los casinos de Las Vegas. Solo después de cansarme del juego regresé para heredar el negocio familiar. Originalmente quería pasar el resto de mi vida con Natasha. Que hayamos llegado a esto, al final, es algo que ellos mismos provocaron. De repente Natasha se soltó de los brazos de Milito y corrió hacia la mesa. Miró fijamente los 3 dados y luego me miró a mí. Yu-Gi-Oh, tú. Milito finalmente reaccionó. Su rostro se deformó y, con los ojos enrojecidos, corrió hacia mí lanzando un puñetazo. Yu-Gi-Oh, ¿te atreves a hacer trampa? Devuélveme mis cosas. Me moví ligeramente hacia un lado y esquivé el golpe. Él perdió el equilibrio y casi cayó de bruces, viéndose miserable. Señor Milito, conserve un poco de dignidad. Ajusté tranquilamente mi chaqueta. En la mesa de juego, la habilidad es lo que manda. Cuando perdí, también me quedé callado. Señalé al abogado y al asistente que estaban atónitos a un lado. Procedan según el acuerdo. El resultado ya está decidido. Organicen inmediatamente la transferencia de activos. Luego miré a Milito y a Natasha. Pero quiero ver los documentos preliminares de transferencia de todos los bienes que apostaron antes del amanecer. El abogado finalmente reaccionó. Sí, señor Yu-Gi-Oh. La voz de Natasha estaba ronca y sus ojos estaban rojos. ¿Planeaste todo esto desde el principio? ¿Todo fue un engaño? Respondí con calma. ¿Engaño? Natasha, comparado con que tú y tu mejor amigo actuaran delante de mí. Comparado con que toleraras una y otra vez las provocaciones de Milito y pisotearan las cosas que yo apreciaba. Comparado con que esta noche ustedes conspiraran para empujarme a la ruina. Lo que hice no es nada. Además, nunca planeé perjudicar a nadie. Ustedes mismos pusieron todas las fichas delante de mí. Si se atreven a entrar en el juego, deben atreverse a perder. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui sin dudar. Detrás de mí se escuchaban vagamente los gritos y maldiciones de Milito. La ira y el pánico fermentaban en la habitación. Incluso los espectadores no podían contener sus murmullos excitados. Natasha, Milito. Su juego termina esta noche. Pero las consecuencias apenas empiezan ahora. Fuera de la ventana, la oscuridad estaba iluminada por miles de luces de la ciudad. Ajusté el cuello de mi abrigo y miré el paisaje nocturno brillante. Este apartamento lo había diseñado y renovado personalmente, solo porque a Natasha le gustaba esa enorme ventana de piso a techo. Una vez realmente esperé vivir tranquilamente con ella. Pero todo eso ya pertenece al pasado. Detrás de mí se escuchó la conversación en voz baja del abogado y el asistente. Al cabo de un momento se acercaron para informar. Señor Yu-Gi-Oh, el yate número 11 a nombre de la señorita Natasha. 3 tiendas en el este de la ciudad y el 5% de las acciones en circulación del grupo Natasha ya han sido transferidos preliminarmente. Los activos de Milito también están casi verificados. Solo asentí levemente, sin volver la mirada. El yate número 11, que alguna vez estuvo lleno de recuerdos dulces. Ahora era solo un montón de documentos sobre la mesa. Los bienes que Milito había considerado trofeos también cambiaron de dueño junto con su arrogante apuesta. Pero sorprendentemente no sentí la satisfacción que había imaginado. Solo un cansancio profundo. En ese momento el teléfono vibraba sin parar sobre la mesa. El nombre Natasha parpadeaba frenéticamente. Simplemente puse el teléfono en silencio y corté todo contacto con esas personas. Excepto los contactos de trabajo. Bloqueé a todos los demás y los envié a la lista negra. Luego di otra instrucción. Contacta a algunos medios conocidos. Difunde un poco la noticia. El asistente entendió de inmediato y tomó nota. Le di un sorbo al vaso de agua tibia sobre la mesa. Una sonrisa fría apareció en mis labios. Que prueben lo que se siente ser el hazmerreír de toda la red. Si les gusta ponerme en el centro de los chismes, no tengo problema en que experimenten lo que es la atención de millones de personas. Tal como esperaba, la reacción de los medios y las redes sociales fue incluso más rápida de lo que imaginaba. Natasha y Milito pierden toda su fortuna en una noche de apuestas en un club nocturno. El ratón de biblioteca Yu-Gi-Oh revela su verdadera identidad, un rey del juego oculto. Miré las noticias calientes que desfilaban por la pantalla de la tableta sin mostrar emoción. Al mismo tiempo llegaron informes de que el anciano de la familia Natasha había enfermado y que las acciones del grupo estaban cayendo continuamente. Podía imaginar casi con claridad el caos en el que Natasha debía estar ahora. Mi teléfono ya no aceptaba sus llamadas. Sus mensajes también desaparecieron en silencio.
Quizás ahora ella finalmente entendía lo que es la impotencia. La misma sensación que yo había experimentado tantas veces cuando me dejaban atrás y me olvidaban sin cuidado en aquellas citas del pasado. Desde el día de la transferencia de los bienes, mi teléfono se convirtió en la línea directa exclusiva de ellos. Al principio fueron llamadas incesantes, y luego solo quedaron interminables cadenas de mensajes. Desde el tono autoritario. Yu-Gi-Oh, contesta el teléfono, ¿por qué tienes que ser tan despiadado? Hasta convertirse en una súplica temblorosa. Yu-Gi-Oh, me equivoqué, ¿puedes contestar un momento? No hagamos esto así. No respondía ninguna de esas llamadas. El lenguaje se volvió pálido e impotente ante los hechos consumados. Tal vez ella ya había olvidado cómo aquella noche en la mesa de bebida había observado fríamente cómo Milito me humillaba. No sé si ahora esa apasionada pareja con su certificado de matrimonio todavía recuerda que tenían que divorciarse. Durante varios días seguidos Natasha me buscó sin descanso, y finalmente empezó a quedarse día y noche en el estacionamiento subterráneo de mi edificio. A través de las cámaras de seguridad de la entrada pude verla claramente. Estaba de pie bajo el viento frío. Su peinado, que normalmente requería cuidados minuciosos, ahora estaba completamente desordenado por el viento. Su costoso vestido de gala también estaba arrugado. Intentó entrar en el apartamento una y otra vez, pero cada vez fue detenida por los guardias de seguridad. Finalmente el administrador del edificio me llamó con expresión incómoda. Señor Yu-Gi-Oh, ella insiste en no irse. Realmente ya no sabemos qué hacer. Suspiré. Al final decidí verla esta vez. Pase lo que pase, tenía que poner personalmente un punto final a esta ridícula farsa. Cuando me encontré con Natasha en el vestíbulo del edificio, en apenas unos pocos días ya estaba tan demacrada que casi no se la podía reconocer. Delgada como una hoja seca en el viento. Las ojeras bajo sus ojos eran imposibles de ocultar. El maquillaje se había deshecho por completo. En cuanto me vio, una chispa se encendió en el fondo de sus ojos. Sus pies se movieron instintivamente, como si quisiera correr hacia mí. Antes de que terminara de hablar, su voz ya temblaba. Yu-Gi-Oh, por fin aceptaste verme. Sin embargo, yo retrocedí inconscientemente un paso, deteniendo su intento de acercarse. Luego rodeé la mesa y me senté tranquilamente en la silla frente a ella. Señora Natasha, por favor siéntese, mi tiempo es limitado. Mis palabras directas la dejaron atónita. Se quedó de pie unos segundos, inmóvil. Luego se sentó lentamente, como un globo desinflado. Yu-Gi-Oh, lo siento, sé que una disculpa es demasiado ligera. En cuanto dijo eso, sus ojos se enrojecieron. Luego comenzaron a salir palabras desordenadas sin parar. Hablaba una y otra vez del caos de aquella noche, del desastre provocado por el alcohol y de cómo había perdido el control. Repetía frases como, fue un momento de confusión, y, cometí un error por un instante. No pude evitar quedarme un poco pensativo. La mujer de aquella noche y la figura demacrada que se arrepentía frente a mí parecían casi dos personas distintas. Sin embargo, ni siquiera podía distinguir cuánto de sus recuerdos era realmente sincero. ¿Ya terminaste? Mi expresión permaneció indiferente. Cada palabra cayó sin emoción. Si solo quieres disculparte por lo del registro de matrimonio de esa noche. En realidad no es necesario. No es más que un pedazo de papel. No me importa. Natasha levantó la cabeza de repente. En sus ojos apareció una esperanza silenciosa. La miré fijamente. En mi mirada solo había distancia. Como si estuviera contando una historia antigua que ya había sido completamente cortada de mi vida. ¿Lo recuerdas? El año en que empezamos a salir. En nuestro aniversario preparé todo durante mucho tiempo. Dijiste que había una reunión urgente en la empresa. Te esperé desde el atardecer hasta que el restaurante cerró. Y al final vi en la red social de Milito que estabas con él jugando toda la noche. Su rostro se volvió pálido al instante. Sus labios comenzaron a temblar. Y piensa también en la primera vez que conocí oficialmente a tus amigos. Delante de todos, Milito te llamó a un lado deliberadamente para susurrarte cosas, dejándome a mí apartado como un payaso. Cuando regresaste solo dijiste casualmente que él estaba de mal humor. Esa noche todos se turnaron para burlarse de mí por no ser sociable, llevando la incomodidad al límite. Seguí hablando con el mismo tono tranquilo. Cada recuerdo que mencionaba hacía que el color desapareciera un poco más de su rostro. Sus hombros temblaban ligeramente. Y en mi cumpleaños, prometiste pasar el día conmigo. Cuando íbamos en el coche, de repente Milito llamó diciendo que se había roto una tubería en su casa. Inmediatamente me dejaste en la autopista en las afueras de la ciudad. Sin importarte qué me pasara. Ese día llovía torrencialmente, no podía conseguir un taxi. Caminé descalzo bajo la lluvia por la calle y tuve que andar 3 kilómetros para encontrar una entrada del metro. Natasha. Bajé la mirada hacia su rostro pálido como la nieve. Cuando hiciste todo eso, ¿también estabas borracha? Sus labios se volvieron blancos.
Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Solo quedó un temblor débil. Cada vez que era por él, rompías nuestros planes con total tranquilidad. Me apartabas a un lado y observabas cómo él provocaba y pisoteaba mis sentimientos. Tú lo sabías perfectamente. Mi voz no era alta ni baja, pero cada palabra parecía clavarse en su corazón. Cuando permitiste que te abrazara por la cintura y bromeara diciendo que esta noche él era tu marido, estabas más consciente que nunca. Y el día que lo ayudaste a obligarme a quitarme el reloj que era la reliquia de mi abuelo, y lo viste empaparse de vino tinto, en ese momento estabas más lúcida que nunca. Mis palabras no eran fuertes, pero ella de repente bajó la cabeza. Enterró el rostro entre las manos. Los sollozos temblorosos se filtraban entre sus dedos. No digas más, Yu-Gi-Oh. Las lágrimas giraban en sus ojos. Me equivoqué, soy la persona más desconsiderada del mundo. He hecho demasiadas cosas que te han lastimado. En realidad siempre lo supiste. Mi voz era fría como el hielo. Siempre lo supiste, solo pensabas que yo permanecería siempre en el mismo lugar, dispuesto a perdonarte sin importar lo humillado que estuviera. Natasha extendió la mano temblando, intentando tomar mis dedos. Pero yo esquivé suavemente. No es así, no es así, Yu-Gi-Oh, te amo, de verdad te amo. Solo estaba acostumbrada a su compañía y pensaba que era solo amistad. Miré su figura llorando en silencio y negué suavemente con la cabeza. Es demasiado tarde. Su arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Ese amor del que hablas, y esa supuesta hermandad con Milito, todo eso solo me produce repugnancia. Me levanté. En mis ojos solo quedaba su figura desaliñada. Acepto tu disculpa, pero no pienso perdonar. Todavía siento algo de tristeza, pero una disculpa no puede llenar todo. Hay confianzas que, una vez rotas, quedan agrietadas para siempre. Desde el momento en que regresaste con ese certificado de matrimonio con él, todo entre nosotros terminó. No miré atrás. Salí con paso firme hacia la puerta, cortando por completo el último hilo que quedaba de conexión en esta farsa. Detrás de mí se escuchó el llanto desgarrador de Natasha. No, Yu-Gi-Oh, dame otra oportunidad. Su voz temblaba, como si estuviera a punto de desvanecerse en el vacío. No puedo vivir sin ti, de verdad no puedo. Mi mano se detuvo sobre el pomo de la puerta, pero aún así no me di la vuelta. Después de regresar al apartamento, los rencores entre nosotros tres se convirtieron en el tema más candente dentro de nuestro círculo de conocidos. Los amigos que antes disfrutaban hacer de mediadores, ahora se retiraron silenciosamente. En cambio, algunos viejos conocidos se encontraban y hablaban emocionados sobre la caída actual de Milito. La mayor parte de sus bienes habían sido liquidados. El estatus de su familia se derrumbó rápidamente. Se decía que incluso había recibido un severo castigo de su familia. Hasta sus antiguos compañeros de fiesta ahora lo evitaban como si fuera una plaga. Milito intentó pedir ayuda a Natasha. Pero Natasha solo sabía quedarse día y noche bajo mi apartamento arrepintiéndose, sin prestarle la menor atención. Al final, frente a los intereses reales, lo que llamaban protección y favoritismo no era más que una frágil ilusión incapaz de resistir un solo golpe. La última vez que los vi fue en una gala benéfica. Para entonces ya había pasado bastante tiempo desde aquella noche en el bar. Era la primera vez que aparecía públicamente frente a todos. En el instante en que entré al salón, las miradas a mi alrededor se encendieron como reflectores. Todas se dirigieron hacia mí al mismo tiempo. Algunas llenas de compasión, otras de curiosidad, otras de respeto. Todo tipo de emociones mezcladas. Yo mantuve la espalda recta y acepté todas esas miradas con total calma. Natasha casi atravesó a la multitud corriendo hacia mí. En el fondo de sus ojos se veía el cansancio y los vasos sanguíneos enrojecidos. Yu-Gi-Oh, hablemos. Milito y yo ya terminamos los trámites de divorcio. Todo lo de antes fue un malentendido. Ante eso, simplemente la miré con indiferencia. ¿No lo dejamos ya muy claro antes? En cuanto a tu divorcio con Milito, hace tiempo que dejó de tener algo que ver conmigo. No necesitas informarme. Su rostro se volvió pálido de inmediato. Sus labios temblaban. En ese momento, Milito salió corriendo desde un rincón oscuro. Su traje estaba arrugado, su expresión marchita, y sus ojos llenos de resentimiento. Me señaló y gritó furioso. Yu-Gi-Oh, no te creas tan orgulloso. Las cosas que nos quitaste con tus sucios trucos. La familia Yi jamás te lo perdonará. Lo miré lentamente. En mis ojos solo había una leve compasión. Señor Milito, todos los documentos legales y notariales ya están completos. Si tiene alguna objeción, puede demandar en cualquier momento. Pero antes de eso, le recomiendo revisar bien su evasión fiscal en la tienda de moda y el asunto de usar fondos públicos para cubrir sus pérdidas personales. No me molesté en observar más su expresión. Directamente pedí a mi asistente que entregara a los empleados de la fundación benéfica una bolsa transparente. Dentro había varios relojes y accesorios.
Natasha levantó la cabeza incrédula. Yu-Gi-Oh, todos esos son regalos que yo te di. Así es. En algún momento consideré estos regalos como prueba de nuestros sentimientos y los guardé cuidadosamente para engañarme a mí mismo. Pero ese certificado de matrimonio fue como un balde de agua fría arrojado directamente sobre mi cabeza. La miré con indiferencia. Así que sí, ahora ya no los necesito. Al mencionar el yate número 11, añadí con indiferencia. Ese nombre trae mala suerte. Ya está puesto a la venta. Si la señorita Natasha todavía le tiene cariño, puede participar en la subasta. Después de decir eso, ya no miré su expresión aturdida. Durante la subasta, Natasha parecía completamente fuera de sí. Cada objeto que alguna vez había coleccionado era pujado frenéticamente por ella. Sin importar el precio, estaba dispuesta a pagar más. Su mirada ardía en mi espalda, como si quisiera quemarme. Pero pasara lo que pasara, yo nunca me volví. Para mí, su culpa tardía y su obstinado amor profundo ya no tenían ningún significado. Algunos amigos a mi lado se mostraron preocupados. La familia Liu ha sufrido una gran pérdida últimamente. Natasha ha gastado tanto por ti. ¿De dónde sacará dinero para seguir gastando así? Yo simplemente levanté la barbilla y respondí con firmeza. Si quiere seguir pujando, déjenla, al menos será una buena contribución para la caridad. Cuando terminó la gala, caminé hacia el estacionamiento. De repente el cielo se desató en una lluvia torrencial. Natasha salió corriendo desesperadamente entre la multitud. Ni siquiera los guardaespaldas pudieron detenerla. La lluvia la empapó de pies a cabeza. Su cabello desordenado se pegaba a su rostro. Ya no le importaba su apariencia. Su voz en medio del viento y la lluvia sonaba extremadamente débil. Yu-Gi-Oh, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Puedo devolverte todo, todo es tuyo, mientras te dé la vuelta. Mi mano que abría la puerta del coche se detuvo por un momento. Luego me giré lentamente. Las gotas corrían por su rostro. La lluvia y las lágrimas se mezclaban, imposibles de distinguir. Parecía un pequeño animal arrojado a una corriente furiosa, miserable y lamentable bajo la lluvia. Si hubiera sido antes, probablemente mi corazón se habría ablandado hasta doler. Pero ahora, mi corazón estaba tan tranquilo como el agua. Natasha. Mi voz atravesó la lluvia con calma y firmeza. También cortó todas las posibilidades entre nosotros. ¿De verdad lo olvidaste? El que gana es rey. El que pierde acepta la derrota. Dejé esa frase con tranquilidad. Luego cerré la puerta del coche. La dejé fuera de la ventana junto con todos esos pasados sin retorno, limpiándolos completamente de mi vida. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Sentí cómo la ciudad detrás de mí se desvanecía lentamente bajo el lavado de la lluvia torrencial. Todo el polvo y las heridas parecían haber sido limpiados. En mi corazón solo quedaba ligereza y claridad. En ese momento, la pantalla del teléfono se iluminó. Era la última actualización enviada por mi asistente. Señor Yu-Gi-Oh, el número 11 ya encontró comprador. La otra parte ofreció un precio un 15% superior al valor de mercado. Además, el plan de financiación de la primera ronda de la nueva empresa ya está sobre su mesa. Escribí simplemente una palabra. Bien. Luego bloqueé la pantalla y aparté la mirada. El coche avanzó suavemente entre la niebla, silencioso y aislado. A través del espejo retrovisor, Natasha estaba arrodillada miserablemente en el agua. Su figura se volvía cada vez más pequeña bajo la fuerte lluvia. Hasta que finalmente fue completamente devorada por la oscuridad y la lluvia. Sin dejar rastro. El limpiaparabrisas se movía con ritmo constante. Como una mano invisible que borraba cada fragmento del pasado. Hubo un tiempo en que yo estaba lleno de esperanza, creyendo que mientras la amara lo suficiente podría pasar toda la vida a su lado. En aquel entonces, la imagen de la familia era todo mi horizonte. ¿Quién hubiera imaginado que solo cuando la verdadera inversión aterrizó comprendería algo? Lo único realmente digno de confiar siempre ha sido el destino que uno sostiene en sus propias manos. Todas las aristas afiladas que había reprimido por ella ahora regresaban como una armadura. Ya no necesito la salvación de nadie. Desde este momento, Natasha se ha convertido en una simple transeúnte. Nunca más podrá entrar en mi mundo. El camino que tengo delante pertenece a un nuevo viaje. No hay necesidad de mirar atrás. Solo seguir avanzando. Fin.